Ya está Camila, se está uniendo Gabriela y las otras chicas esperamos que ya se estén uniendo. Omitir todo. Hola Gaby, buenas noches, ¿estás ahí? Gaby Torres. Creo que se está conectando también Gaby. Gaby, ¿estás conectada? Hola, sí, estoy conectada ahorita. Hola Gaby, buenas noches. Queríamos preguntarte si ya tienes pensado quién es Mi personaje. tu personaje exactamente. Ajá. Sí, tengo en dos personas. Rosalía Arteaga una y la otra, se me fue el nombre. Perdón, ahí me escuchan. Hola. Sí, sí, se escucha. Gaby, sigue. Bueno, Rosalía Arteaga es una de las personas que quería en realidad entrevistar, que tengo medio confirmado. Perfecto. Hola, Dani, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Entonces, como les decía, buenas noches, Caro, ¿cómo está? También ya Hola. llegó. Hola, Dani, sí, llegué. Perdón el atraso. No se preocupe. Listo, entonces, Carolina parece que también ya tiene su entrevistada para esta semana. Sí, te comento, Dani, me fue bastante bien con María José Plaza Lazo. Acabé de tener una reunión con ella. Está muy accesible a que hagamos la visita. Ella prefiere que sea en el set, no sé cuál sea la posibilidad de ajustarnos a esta necesidad. Abordamos ya temas con los que ella quiere tratar, me parecen muy importantes. Ella no quiere nada de polémica, no quiere una política que se... A ver, espérame, Carito. ¿Sí me escuchas, Dani? Sí, perdón, estaba admitiendo y se puso en mute el tuyo. Sí, por favor, coméntanos. Bueno, les comento, o sea, estuve justo hace un ratito reunida con María José Plaza y está dispuesta a ayudarnos con una entrevista. Era como requerimientos, prefiere que sea en el set. Lo ve como algo bastante formal, no quiere abordar una política muy invasiva, no quiere crear polémicas, quiere algo light. Ya manifestamos más o menos cuál sería el guión en el que vamos a seguir y ya te voy a pedir un poquito de ayuda en ese tema, Daniel, pero se ajusta a nuestro tiempo, entonces creo que ya tenemos por ese lado el apoyo del asambleísta para la reunión, para la entrevista. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Listo. Vamos a seguir con el tema del trabajo de la entrevista. Tenemos muy claro, como les decía, que podemos hacer la entrevista en el set de RTU. Podemos hacerlo en algún hotel que son nuestros auspiciantes, como Casa Gangotena, como NH Collection, hoteles 5 estrellas, donde hacemos también el set del programa La Travesía. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a utilizar, como les decía, estos espacios y depende mucho del personaje, del tema, del objetivo de nuestra entrevista para realizar la locación que necesitamos, ¿sí? Vamos nosotros a hacer un ejercicio también como parte del curso. Entre las 7 personas que están aquí, vamos a escoger ahora entre las 7 personas un personaje que los 7 conozcan, ¿sí? Em, y vamos a realizar en este momento como trabajo en clase una pregunta para este personaje, ¿ya?
Como les decía, estamos en el auge de las elecciones, estamos en el auge de la parte política, pero no nos cerremos a eso. Tenemos muchos otros personajes en muchos ámbitos y nuestro programa se centra, no, perdón, he dicho, nuestro programa es tan abierto que podemos hacer desde un entrevista de cocina hasta una entrevista política, deportes, turismo, gastronomía, emprendimientos, moda, salud, belleza, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a realizar entre las 7 personas lo que es una entrevista estructurada para poder conocer algo. Entonces, entre los 7 pensemos qué personaje es primero, pensemos el objetivo de la entrevista, cuál sería la locación de la entrevista y las preguntas que le haríamos a esta persona. Nuevamente repito, el objetivo de la entrevista me va a dar la pauta para saber qué preguntas vamos a realizar, ¿sí? Y saber más o menos el tiempo que nos tomaría hacer la entrevista. Es muy importante conocer que cada entrevista que vamos a hacer nosotros puede tener una duración hasta de 20, de 30 minutos como entrevista, ¿sí? Pero no vamos a tener 20, 30 minutos a la persona hablando y sin graficar las tomas como les había comentado. Esa es una opción. La otra tampoco es que vamos a dar los 30 minutos de la entrevista pasar en televisión nacional cuando nuestro programa tiene muchos otros segmentos, ¿sí? Entonces, la entrevista, la entrevista como tal puede durar 30 minutos, pero la transmisión de la entrevista puede durar 3 minutos o 5 minutos, depende del tema, ¿ya? Obviamente nosotros vamos a hacer en televisión los 3 o 5 minutos de la entrevista por LTU y vamos a poner ahí un mensaje, una sobreimposición que diga, si deseas revisar la entrevista completa, dirígete a nuestro portal o dirígete a Facebook de La Travesía, ¿ya? Y ahí tenemos toda la entrevista formal. Vamos a dar ciertos nombres entre todos para ver cuál sería el personaje y el tema de la entrevista, ¿ya? Empecemos, voy a empezar con Carito Toscano. ¿A quién crees que se le podría estar, o sea, a quién quisieras tú entrevistarle y que de pronto todos sepamos quién es? Carito Toscano. ¿Está por ahí? De aquí del grupo mismo. No, no, o sea, a nivel nacional, a nivel de Quito, Mm, un deportista, un político, una persona social, no sé. Pensar en cada uno nombres y veamos quiénes podemos dar. ¿Sí? ¿Podría darme más minutitos, por favor? Claro, alguien que nos pueda decir si tiene algo pensado en mente. Que como les decía, Yo, perdón, yo, Carlita, dime. Carla, ahorita que ya estamos un poco más adentrados en el tema, o sea, a mí me gustaría también como entrevista general, tal vez realizar el trabajo con la arquitecta Rosy Prado, que es ministra de Turismo. Ya. ¿Cuál me dijiste el nombre, perdón? No sé qué te parece esa idea. Sí, pero ¿cuál era el nombre, perdón, que me dijiste? La arquitecta Rosy Prado. Ya, es la actual ministra de Turismo, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, perfecto. ¿Alguien más que dé algún nombre que podamos hacerle? Con referente a lo político, no. A cualquier ámbito, pero como les decía, que tratemos de ser alguien que sea, o que pensemos que sea conocido para el resto del grupo. ¿Ya? Yo podría ser, bueno, saliéndose de la política y todo eso, pienso yo que todos le conocemos, podría ser a Richard Carapaz. Perfecto, muy buena opción. ¿Quién más puede? O a la flaca Guerrero, no sé. Un poco farandulera la Dianita. ¿Quién más puede ser? Gaby. No se me ocurre. Debería revisar a ver quién
O sea, sobre todo tener acceso a esa persona y decirle, plantearle, mira, esto en esta semana y eso. No sé, déjame chequearlo hoy en la noche. Ya, para este ejercicio puntual que vamos a hacer ahorita, vamos a utilizar la opción que nos dijo Diana Heredia, ¿ya? Que es Richard Carapaz, como ejercicio, ¿sí? Em, dígame, a ver, ¿alguien de los que está aquí no le conoce o no sabe quién es Richard Carapaz? Creo que sí es conocido realmente. Ya, perfecto. Es un ciclista, es de la provincia del Carchi, ¿no es cierto? Ujú. Ganó un Giro de Italia, también ha tenido algunos otros logros que lo podemos revisar ahorita en el internet. Como les decía, es una parte siempre de investigación también, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sea el objetivo principal de esta entrevista? Vamos a ir uno por uno pensando cuál es el objetivo de la entrevista que le haríamos a Richard Carapaz. Segundo, como trabajo que vamos a hacer en grupo, es buscar cada uno una pregunta que le haríamos a Richard Carapaz correspondiente al objetivo. ¿Sí? Dentro de la entrevista también veamos si es que lo podemos hacer de una manera presencial. ¿Dónde creen que se sentiría mejor? Eh, bueno, les comento un poquito como equipo de trabajo de la travesía. Nuestro programa es de un tinte, como el nombre lo dice, la travesía. A nosotros nos gusta viajar a los lugares y de pronto entrevistarles en sus ciudades, ¿sí? Digamos que Richard Carapaz esté en el Carchi, pues podemos viajar. Creo que y entiendo que la globalización nos da para que podamos hacer una entrevista virtual, que se lo puede hacer como ejercicio, pero tenemos las herramientas para poder viajar y entrevistarles en sus ciudades. Obviamente, si Richard Carapaz pues está internacionalmente ahorita en otro país es más difícil, ¿no? Pero les doy esta inquietud porque como equipo de la travesía queremos primero, la línea editorial es vivir la experiencia. Entonces es por eso que nosotros viajamos, nos entrevistamos con el personaje en sus despachos, en sus oficinas, en sus negocios, en el lugar donde ellos se encuentran, primero. Y segundo, también vivimos una experiencia con ellos. Les invitamos a que sean parte de una vivencia con ellos dentro de lo que es la travesía. Por ejemplo, digamos, con nosotros hizo, en Napo hizo el prefecto del Napo hace unos años, hizo con nosotros rafting. Entonces vivió la experiencia con nosotros, del elenco del programa con el prefecto. Para estas semanas tenemos preparado ya algunos viajes con la prefecta de Esmeraldas de Santo Domingo, con el concejal de Quito. Hicimos ya una experiencia de ir al mercado, pero no así como por política para ganar votos, no, porque él ya es concejal, pero sí acercarnos a las personas y hacer una travesía por los mercados de Quito para ver cómo están en el tema post-pandemia. Entonces, enfocado a la editorial, a la línea editorial del programa, que es vivir la experiencia, recorrernos el país. Y les digo, Ecuador es tan pequeño, o sea, es tan hermoso, tan lindo, porque en horas estás desde la playa al oriente, estás en lagunas, estás en el mar, como les decía, o estás de un clima a otro y estás a solo pocas horas. Entonces yo creo que el Ecuador es tan pequeño que nosotros nos podemos movilizar a hacer las entrevistas. Entonces veamos por ese lado si es que cuál sería el objetivo, cuál sería la ocasión, qué preguntas le haríamos a Richard Carapaz si es que podemos viajar con el equipo. ¿Ya? Vamos a empezar con Camila Witt. Camila, ¿qué pregunta le harías tú a Richard Carapaz? ¿Qué pregunta le haría? ¿Cómo empieza su día? ¿Cómo empieza su rutina desde que se despierta? ¿A qué hora se despierta? ¿Qué desayuna? ¿Qué es lo siguiente que hace después de desayunar? ¿A qué hora entrena? ¿Cuántas horas entrena al día? ¿Cómo es su rutina Buenísimo. del día? Perfecto. ¿Cómo graficarías tú esta entrevista cuando hablemos de estos pasos? ¿Qué haríamos como
como trabajo. Visitarlo en su casa, ¿Ya? unas tomitas del desayuno, de su habitación, de dónde tiene sus implementos deportivos, su ropa, si hace ejercicio dentro de casa, si solo lo hace fuera, si va a un gimnasio, cómo llega, esas cosas. Buenísimo. ¿Quién me ayuda con otra pregunta? Si ya tiene preparada. Caro, por favor. A ver, a mí me parecería muy importante conocer de Richard Carapaz el cambio que dio su vida al obtener su victoria en el Giro Italia. ¿Cuál ha sido su diferencia del antes y el después de haber obtenido esta victoria? Creo que sería una pregunta importante dentro de la locación, que como tú dices, Daniel, sería en el Carchi, en Tulcán, en su lugar natal, y que nos dé un poquito de su trayectoria, de cómo inició su carrera profesional, porque Richard Carapaz menciona mucho que él antes fabricaba su propia bicicleta y la evolución que tuvo dentro de su carrera fue desde muy abajo y hasta donde está en este momento. Su giro profesional ha sido increíble, entonces que nos cuente un poquito su experiencia y quizá formular como resumen sería la pregunta de cómo ha dado su vida ese cambio, ese giro, ya una vez que ha obtenido esta victoria en el Giro Italia. Buenísimo, Caro, muchas gracias. ¿Cómo graficarías entonces tú la nota periodística? La graficaría un poquito de imágenes, porque Richard tiene unas fotografías de la evolución de cómo construyó su primera bicicleta, que ni siquiera tenía los pedales, sino que fue construida muy artesanalmente. Entonces, hacer un blog fotográfico de esas imágenes y de cuál fue ya tal vez unas tomas de él ya en lo profesional. Entonces, hacer tal vez una biografía de su antes y su después, y tal vez en la locación, en su vivienda, con su gente, rodeado de su familia, me parecerían unas tomas interesantes para que nos pueda dar su trayectoria y su cambio en esta victoria del Giro Italia. Perfecto, gracias, Caro. ¿Quién más nos ayuda con una pregunta? ¿Qué le haríamos a Richard Carapaz? Perdón. Yo le preguntaría que por qué decidió dedicarse en este caso al ciclismo. Y luego de que ha ganado el Giro de Italia, que es súper interesante, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Qué otro desafío él puede enfrentar? Perfecto, buenísimo, Gaby. ¿Cómo graficaríamos esta pregunta? Si pudiéramos hacer con tomas o fotos o cómo lo haríamos. Bueno, retomando las palabras de Carolina, creo que es muy importante conocer el origen, los cimientos de las personas, entonces unas tomas de su ciudad y de la evolución de cómo él fue creando su carrera, un recorrido un poco rápido del inicio hasta las tomas del Giro. Súper bien. ¿Quién más nos ayuda con eso? Una pregunta. En este sentido, tomando en cuenta lo que dice Carolina y María Gabriela, le podríamos preguntar que dentro de la trayectoria deportiva de él, previo a que él ganase el Giro de Italia, ¿qué tipo de ayudas o estipendios económicos por parte del gobierno le ayudaron? Y en caso de que, bueno, dependiendo de la respuesta que él te diga, si él nos puede indicar o dar un comentario o sugerencia de cuál es el tipo de ayuda que él considera que a los deportistas del deporte del ciclismo les podría beneficiar o ayudar. Ya, buenísimo, Carlita. ¿Cómo lo podríamos nosotros hacer la graficación? La graficación con, igual, remitiéndome a lo que dicen las chicas, con archivos fotográficos obviamente, de cuando él tuvo sus inicios en Carchi, y obviamente entiendo que él tuvo ayuda por parte, creo que, de ayuda de gente colombiana que estaba inmersa en este tipo de deporte, entonces ir tomando fotos de este tema de las alianzas y ver cuando él ya estuvo en España. Entonces, ir tomando de los archivos fotográficos que deben de existir del tema, hacer como una breve presentación rapidita de eso. Buenísimo, súper bien. ¿Quién más nos ayuda? Dani, a mí me gustaría hacer una entrevista, o sea, conocer desde los indicios de Richard Carapaz, o sea, cuál fue la persona o las personas que le motivaron, o sea,
conocer desde dónde empezó y todo eso. Igual las tomas serían fotografías de su niñez, los logros que ha venido teniendo durante su trayectoria. O sea, conocer desde la historia de abajo. Listo. Carito, Toscano, Sí, quería, ay, perdón. perdón. Carito Toscano, ¿está por ahí? La verdad, chicos, que yo me siento perdida y solamente les voy a escuchar esta vez. Listo, Carito, no te preocupes. Para eso estamos aprendiendo Gracias. de todos y vamos a formar justamente un equipo en el cual nos Ujú. vamos a apoyarnos entre todos. Carito Arcos, por favor. Sí, quería acotar un dato importante de Richard Carapaz. Él está creando en el 2019 una fundación que se llama Fundación Carapaz. Sería muy importante enfocarse en esta fundación que él está tomando en cuenta a las personas de bajos recursos económicos para ayudar a los niños que están aficionados al tema del ciclismo. Y él está empezando con unas charlas con profesionales y está impulsando esta fundación y él necesita un poco de recursos para poder proyectarse a que estos niños sean un futuro para este deporte. Entonces sería muy importante tal vez enfocarse en el tema de las fundaciones, en el tema de ayudas, porque él se está auspiciando con algunas fundaciones para crear un poquito de conciencia social y aporte para poder crear una fundación más grande con este apoyo al ciclismo. Entonces tal vez sería importante unas tomas de su fundación, de las locaciones donde él está desarrollando este emprendimiento que él está formando desde el 2019. Entonces, tal vez sería importante también incluir esto como parte de la entrevista. Perfecto, muy bien, Caro. Ya, listo. Entonces creo que tenemos ya las preguntas, ¿verdad? ¿Creen que nos falta alguna pregunta, algo más? Dani, no sé qué tal esté esta pregunta, pero bueno, a mí también me gustaría saber si su carrera se vio afectada por la pandemia, o sea, qué cambios tuvo él o qué postergaciones tuvo debido a esto. Sí, muy buena también la pregunta. Obviamente, como les decía, cuando hacemos una entrevista, tenemos que situarnos en qué coyunturas se pueden realizar, o estamos en qué coyunturas. En este caso, seguimos en la pandemia. Incluso hay unas noticias de que tal vez volvamos a hacer unas medidas estrictas para evitar el contagio. Entonces, nuevamente seguimos en pandemia, entonces es bueno hablar también de este tema. Sí, obviamente, siempre, como les decía la otra vez, para elaborar las preguntas, centrémonos en el momento exacto donde estamos, ¿sí? Pero también centrémonos en cuándo va a salir la entrevista, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hemos hecho entrevistas antes de la segunda vuelta electoral. No podíamos decir que estábamos antes de las elecciones, porque el programa va a salir el 27, la próxima semana, justo domingo. Entonces, no podíamos centrarnos en preguntar cosas de ese momento, sino más bien un poco más a futuro, o más globales o más generales, ¿sí? Entonces, me parece perfecta la pregunta de Carlita. Esas serían más o menos el objetivo de la entrevista, el conocer desde sus inicios de Richard Carapaz, el conocer un poco cómo le cambió la vida después del Giro de Italia, cómo está ahora también trabajando a nivel de la fundación y a través de lo que es después de la pandemia, ¿no es cierto? Creo que tengamos, sí, Carito, dime. Sí, Dani, quería comentarte algo en la entrevista que creo que es básico y fundamental. Si tuviéramos la oportunidad de hacer una entrevista con Richard, lo que me pasó ahora, por ejemplo, con María José, es, ella me dice, yo quiero darte unos temas y quiero que conversamos mucho, conocí a profundidad un poquito más de su personalidad, pero es importante que el entrevistado también se sienta cómodo. Nosotros investigamos sobre él, pero es importante que él también nos diga, a mí me interesa que tú tomes este tema de mi fundación, o a mí me interesa que tú topes el tema de cuál ha sido el cambio en la pandemia, y que el entrevistado nos facilite a nosotros esa información porque él se va a sentir cómodo. Entonces, es un intercambio de información. Él a mí me da la información que a él le interesa resaltar y yo la estudio, formulo preguntas y le doy las preguntas para que el momento de la entrevista
de ambas partes estemos enterados de lo que vamos a hacer para que se desarrolle una entrevista. Entonces, aparte de lo que yo he visto, es importante que él también me aporte con qué información quiere que resalte del personaje. Estoy totalmente de acuerdo y creo que Caro no escuchó antes que yo les había comentado este tema. Hay entrevistas en las cuales nosotros como medio de comunicación buscamos a la persona y le decimos, mire, necesitamos saber sobre este tema y queremos una entrevista, ¿ya? Pero puede ser al revés, puede ser que el equipo de comunicación, en este caso de la asambleísta electa, nos pida que le demos un espacio en nuestra revista familiar y esta persona me dice, pero yo voy a hablar específicamente de la fundación, tal, de la obra social, de la agenda legislativa, de lo que el nuevo gobierno, etcétera, ¿no? O sea, también hay la opción de que ellos nos proporcionen no solamente el tema, hay otras personas que hasta nos van a decir, estas son las preguntas, y ya va a haber otras personas que nos digan también, tengo ya las tomas para graficar la nota, ¿sí? O sea, es un trabajo en conjunto y como les decía la otra vez, para elaborar una buena entrevista es necesario tomarnos el tiempo de una investigación que ahora es mucho más fácil porque esto puede investigar en el internet, en el Google, saber específicamente cuántos premios ha ganado Richard Carapaz, cuáles son los logros más destacados, poder revisar en portales digitales o medios de comunicación entrevistas anteriores y saber, y como les decía, parte importante de una entrevista exitosa es saber cómo el entrevistado se siente más cómodo, con más confianza y nos va a expresar de mejor manera lo que queremos llegar a informar o a publicar en nuestro medio, ¿no es cierto? Para lo cual podemos ver otras entrevistas y saber qué preguntas le gusta a él de alguna manera pues responder y con qué otras preguntas se puede incluso incomodar, ¿sí? Nuevamente vamos al tema de que esta revista familiar no es una revista familiar polémica o es un programa de entrevistas polémico. No, al contrario, vamos a manejar siempre una línea editorial de ser positivos al momento de crear esta información, ¿ya? Porque nuestro programa es un programa de entretenimiento. Obviamente detrás del programa hay ciertos objetivos sociales, digamos, objetivos incluso de promover marcas, promover personajes, promover negocios, promover emprendimientos, entre otras muchas otras cosas que se hacen. Mejorar la economía del país, por eso es que viajamos y mostramos a la gente lo que pueden hacer incluso en estos temas de pandemia, con qué medidas de bioseguridad lo estamos tomando, ¿sí? Nosotros también nos estamos tomando casi todas las semanas una prueba rápida o hacemos pruebas rápidas antes de ingresar a alguna de las ciudades y también nos hacemos PCR cada cierto tiempo por el tema del COVID. Y eso es importante que nosotros le demos la seguridad a las autoridades, a las personas donde vamos, pero también es reactivar la economía al llegar a estos lugares y poder decir, miren, ustedes pueden viajar seguros a estos lugares, ¿sí? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que siempre podemos poner una pregunta polémica, siempre podemos poner, pero en este caso no lo vamos a hacer, ¿sí? Como ejercicio, para Richard Carapaz, ¿creen que podemos ponerle una pregunta polémica y cuál sería? De lo que han leído, de lo que han investigado un poquito ahorita en estos minutos, o de lo que se acuerdan algo que han hablado en medios de comunicación. Sobre el tema del apoyo gubernamental al deporte, a los deportistas de élite, a los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo. ¿Qué expectativas tiene del nuevo gobierno? ¿Se piensa que va a cambiar esta situación o qué mirada se le va a dar al deporte con el cambio de gobierno? Perfecto, buenísimo. Sí, ahí me gusta mucho a mí ese tipo de pregunta, porque yo le hiciera una segunda parte de la entrevista y le hiciera con la Secretaría del Deporte, ¿sí? Llegar a la Secretaría del Deporte, que antes era Ministerio del Deporte,
y decirle, mire, uno de nuestros grandes deportistas nos ha hecho estas preguntas o nos ha mostrado qué necesidades tiene el deporte a nivel nacional, sin ponerle a Richard Carapaz como frente a la otra persona, ¿no? Pero sí llegar nuevamente, nosotros somos un medio de comunicación, llegar a ser un intermediario entre ciertas partes. Entonces, Camila, me parece espectacular la pregunta y nosotros podríamos llegar al Ministerio del, perdón, a la Secretaría del Deporte y decirle, esto es lo que piensan nuestros deportistas élites, de lo que se puede hacer, lo que no se hace o lo que ellos están requiriendo para seguir dando logros al país. Y ahí como completar el círculo. No sé qué les parece lo que les estoy comentando. Bueno. No, yo sí iba a decir, a mí me parece genial ese punto porque en este punto ya estás como de alguna manera con una persona que está posicionada dentro de esta rama que como bien lo menciona la Magister Bid me parece estás ya con una persona que, o sea, de alto rendimiento, que ha sido premiada y todo a nivel internacional, estás como que de alguna manera determinando o de alguna manera haciendo control ciudadano de cómo te ayudan las entidades del gobierno y a su vez en contraposición tienes la respuesta, ¿no? De a ver, cuéntenos, ¿cuál es el tipo de apoyo o por qué no se están haciendo las medidas del caso? Entonces, es un poco sí controvertido por ese lado, porque ya le pones en una posición un tanto complicada a la entidad de gobierno, ¿no? Así es. Como te digo, me parece una buena pregunta de Camila. Nosotros lo que queremos y justamente es a través del programa llevar las necesidades de la comunidad a las autoridades. Entonces, es como cerrar el círculo, no es como dejar solamente lanzada la queja, lanzada la necesidad, sino que logramos llegar a las autoridades para que ellos puedan responder. Y hemos logrado en algunos casos que sean resueltas estas necesidades a través de acciones efectivas, ¿sí? Eso también lo podemos hacer. ¿Qué otra pregunta puede Listo. ser polémica que crean ustedes? Para Richard Carapaz. Por ejemplo, tenemos que investigar un poquito más, pero yo entiendo que él se cambió de equipo o le mandaron otro equipo para este tema de las vueltas que dan, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos preguntarle si es solamente por el tema de rendimiento que se fue a otro lugar o también es por la parte, digamos, lucrativa, porque le pagan más, por ejemplo. Esa puede ser una pregunta muy, digamos, polémica para esta persona, ¿no? La otra podría ser por qué él dejó de competir en una de las vueltas específica en una etapa, porque le cuidaron para otro giro. Sí, entonces era como que le cuidaron, no compitieron en una de las vueltas donde él, o etapas donde él podía ganar, ¿sí? Entonces, ¿por qué fue esa decisión? Es de pronto un poco más técnico, o de pronto él diga, no, o sea, hago caso a mi equipo y si mi equipo me quiere sentado en esas etapas para no competir, pues lo hago por bien del equipo, ¿no es cierto? Entonces, esas también podrían ser un tanto polémicas, pero que no es que se va a sentir mal el entrevistado, ¿sí? A ver, esto sería más o menos el ejercicio, ¿no? Ya sabemos cuál es el objetivo, ya sabemos cuál es el personaje, sabemos que la locación sería en la casa de él, en su tierra, por mayor, digamos, para estar más cerca, más, es un poco más, menos, mejor dicho, menos formal de lo que sería que él venga a uno de los estudios o venga y se siente en un hotel, sino que puede ser mucho más amigable, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sería un buen reto o una buena experiencia para vivir con él, como el equipo o el elenco de la travesía y el entrevistado? ¿Cuál sería?
Dani, tal vez Pues, dale, dale. sigue, Diana. No hay No, no, problema. dale, dale. No, no, dale, dale. Bueno, o sea, me parece que, bueno, la profesión mismo de él lo dice, ¿no? Tal vez sería importante tener unas tomas del programa La Travesía en bicicleta y hacer un recorrido e ir conversando con él en su bicicleta, nosotros en la nuestra, y poder ir conversando un trayecto corto, ¿no? Y que se hagan tomas de un recorrido y poder conversar. Tal vez creo que ese sería un escenario importante porque es a eso a lo que él se dedica. Listo, muchas gracias, Caro. Muy buena opción. Karina, por favor. Igual, concuerdo con Carolina de que lo ideal, a ver, también me parece a mí que en este punto tienes que apegar a lo emotivo y como tú dices, vivir la experiencia. Entonces, en lo emotivo, obviamente, tocar el tema de algunas tomas de, sobre todo de donde él paseaba cuando él inició este tema de los entrenamientos en Sumatal Carchi para con eso, o sea, dar más que conocer a la provincia, como mover el lado emotivo de las personas, porque, bueno, en mi punto de vista es como todo generalmente lo trasladamos a que todos los eventos importantes generalmente se dan en Quito, Guayaquil o Cuenca, pero esta vez él salió de Carchi. Entonces, como enfocarnos en eso. Y un punto para vivir la aventura sería que una de las personas del equipo no sé, como que Richard Carapaz, hacer un paseo conjuntamente en la bici bueno, no conjuntamente, en otra bici con él y bueno, que él te vaya contando cómo es lo que siente cuando va en la bici, que me imagino que tal vez te va a decir alguna cosa como, es que a mí me gusta que el viento me sople en la cara, o la velocidad, o el tema de cómo te sientes en ese momento. Eso básicamente. Perfecto. ¿Alguna otra opción, Caro? Tal vez otro escenario importante sería Richard cuando él manifestaba, ya después que se hizo famoso con su giro de Italia, él ayudaba mucho a cosechar a sus padres. Tiene un terreno en Huaca en donde los sembríos él ayudaba de pequeño. Y tal vez sería muy importante hacer esas tomas de cuando él cosechaba, porque para él se siente muy orgulloso cuando ayudaba a sus padres en esta labor. Y tal vez hacer unas tomas en el campo y que él exprese qué hacía, cómo se sentía. Tal vez serían unas tomas muy bonitas hacerlas en el campo. En lo del ciclismo es muy importante porque es a lo que se dedica, pero a qué se dedicaba antes de, tal vez sería muy enriquecedor también hacer unas tomas ahí en el campo y tal vez el fruto de lo que hacía, que era la cosecha, tal vez sería muy bonito. Perfecto, muchas gracias, Caro. Ya, y como les decía, nosotros tenemos que vivir la experiencia y podríamos hacer de cualquiera de las dos que hemos conversado. Vamos a conectarnos, ahorita también, Joana, buenas noches. Nos vamos a conectar también nuevamente al mismo link Buenas noches. porque empezamos ya la última parte de la clase y mientras nos conectamos vamos pensando cuál sería el orden específico de las preguntas que hemos elaborado en conjunto. Ya vamos viendo un orden. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Y por qué? Tal vez alguien dice, no, yo le preguntaría primero, ¿cómo está su entrenamiento ahora por el tema del COVID? Puede ser primera o puede ser última. Otra persona dice, no, yo quiero preguntarle primero sus inicios. Entonces, ya vamos por ahí. Conectémonos, por favor, en este momento. Sí, todos, ¿ya?